Bueno, continuando entonces ahora con el siguiente video, ¿no es cierto? Recordemos que en el último lo que habíamos hecho era crear principalmente el POJO, ¿cierto? O el llamado Plain Old Java Object, objeto Java simple, ya con el que trabaja Hibernate. Recuerden que Hibernate principalmente permite que nosotros en nuestra aplicación trabajemos con objetos, y luego el mismo framework se encarga, ¿no es cierto?, de mapear o hacer, digamos, la traducción propiamente tal al modelo relacional de la base de datos para que pueda realizar las operaciones sobre ella. Ya en el fondo permite comunicar, ¿no es cierto?, modelos relacionales con modelos objetos. ¿Ya? Entonces nosotros creamos el POJO, ¿no es cierto?, que se definió automáticamente, si se fijan acá, con los atributos propiamente tales, ¿no es cierto?, con sus constructor, con sus getter y setter propiamente tal. Este es el POJO, el archivo propiamente tal que contiene, ¿no es cierto?, las características de la base de datos. Si se fijan acá, el nombre, precio, stock, descripción, obviamente con el tipo de dato, el tamaño propiamente tal, si es nulo o no nulo, etc. ¿Ya? Entonces, ahora el siguiente paso que vamos a hacer, ¿no es cierto? Si se fijan acá tenemos creado eso, ¿no es cierto?, archivos de configuración, POJOs. Ahora el siguiente paso es crear los DAO. ¿Ya? Entonces lo primero que vamos a hacer acá es, ¿no es cierto?, irnos acá en el package DAO a nuevo, ¿no es cierto?, acá Hibernate, y nuevamente aquí ocupamos ahora el Hibernate Util. Next. ¿No es cierto? Aquí borramos la palabra new porque antes nos va a quedar feo, digamos, si colocamos esa palabra, no es necesario colocar new. Entonces, Hibernate Util, ¿ya? Finish. ¿Y qué es lo que hace este archivo? Recuérdense que en el fondo este archivo lo que hace es permitir principalmente crear lo que se llama la factoría de sesiones. Recuérdense que Hibernate trabaja principalmente en base a sesiones, que se van creando cada vez que realizamos una operación sobre una tabla de una base de datos. Por lo tanto, entonces se hace necesario, digamos, crear este archivo, que luego va a ser llamado por cada método que programemos dentro de lo que son los DAO asociados a cada tabla. Entonces aquí vamos a crear en el package DAO nuevo Java Class, ¿cierto? Y aquí le vamos a poner producto DAO. ¿Ya? Entonces aquí, ¿no es cierto?, le vamos a dar a finalizar propiamente tal. Y aquí, ¿no es cierto?, vamos a definir las operaciones que vamos a llevar a cabo sobre la tabla propiamente tal. ¿Ya? Entonces aquí las importaciones que hay que hacer, obviamente las podemos hacer con NetBeans, después con Fiximport, o al momento de que nos vaya apareciendo por, digamos, con subrayado. Pero yo les recomiendo, digamos, que vayan haciendo solamente las importaciones que son necesarias, de tal manera de optimizar su código. Entonces, principalmente las importaciones que vamos a hacer van a ser estas: or.hibernate.session factory, obviamente para trabajar con la factoría de sesiones, para trabajar, ¿no es cierto?, con sesión, para trabajar con transacción propiamente tal, y antes de trabajar con hibernate.query, ¿cierto? Eso. Por otra parte, acá necesitamos importar cl.model.pojos.product, ¿ya? Y finalmente, ¿no es cierto?, lo otro que necesitamos acá, bueno, entonces lo vamos a dejar, digamos, pero de todas maneras me parece que no lo vamos a necesitar. Java.util.list, en este caso necesitamos trabajar con listas de objetos, ¿ya? Principalmente cuando hacemos, por ejemplo, un CL asterisco, ¿ya? Entonces obviamente aquí tenemos definida la importaciones necesarias. Obviamente aquí tenemos que programar cada uno de los métodos que necesitamos. Entonces aquí, si se fijan, acorde a lo que nos dice el caso propiamente tal, necesitamos ingresar los datos de un producto, ¿ya? Y obviamente aquí necesitamos también consultar por un producto específico en base al código. Por tanto, entonces vamos a definir acá primero, ¿no es cierto?, un método que se llame, ¿no es cierto?, ingresar producto, y obviamente acá recibe, ¿no es cierto?, debiera recibir el POJO preparado, el objeto completamente preparado, ¿ya? Entonces aquí obviamente vamos a definir los pasos que son necesarios en Hibernate, ¿cierto? Session factory, ¿no es cierto? Null. Vamos a definir, ¿no es cierto?, primero los objetos session factory, perdón, SF acá. Entonces tenemos que instanciar, no podemos hacer, digamos, un null directamente sobre una clase. Session igual null, transaction, ¿no es cierto?, tx igual null, ¿no es cierto? Y aquí vamos a hacer un try, ¿no es cierto?, catch. Exception, ¿no es cierto?, acá x,
Y aquí obviamente dentro del try propiamente tal, sf es igual a hibernate util.getSessionFactory, ¿cierto? Para obtener acceso a la factoría de sesiones. Session es igual a sf.openSession, ya, iniciar la sesión. tx, ¿no es cierto? La transacción es igual a session.beginTransaction, iniciar una transacción. Session. ¿No es cierto? Y acá tenemos que definir propiamente tal la operación que vamos a realizar. Para guardar, ¿no es cierto? Tenemos distintas opciones. Tenemos el persist, el save, save or update, etc. ¿Ya? En este caso vamos a ocupar solamente el save para grabar. Recuerden que aquí hay que confirmar los cambios propiamente tal que se hacen a nivel de la base de datos. Por lo tanto, entonces necesitamos un tk.commit, ya, un session.close, obviamente para cerrar la sesión. Y aquí obviamente dentro del catch, ¿no es cierto?, vamos a definir qué excepciones podríamos tener. Obviamente si no se puede realizar la operación correctamente, volver hacia atrás, ¿no es cierto? Y aquí obviamente podríamos lanzar, ¿no es cierto?, una, ¿cierto? Podríamos lanzar una excepción. Obviamente aquí, bueno, no me tomó ahí, digámoslo, ahí sí, no se pudo guardar. Obviamente esto nos ayudaría el producto. Nos ayudaría en caso que no se pudiese llevar a cabo la operación correctamente, ver en la consola de comandos esta excepción que se podría lanzar, digamos, en caso que la operación no se pueda llevar a cabo correctamente. ¿Ya? Entonces, si se fijan, aquí ya tenemos creado el primer método que nos va a permitir principalmente guardar en la base de datos por medio de intermediario Hibernate. ¿Ya? Y lo otro que vamos a definir acá, un public string, ¿no es cierto? Consultar producto, ¿ya? Y obviamente recibe como entrada el código, ¿ya? Entonces aquí session factory, ¿cierto? sf es igual a hibernate util.getSessionFactory. Los pasos son muy parecidos, ¿cierto? Session es igual a sf, ¿no es cierto?, la instancia del ¿cierto? SessionFactory.openSession. Y aquí, ¿no es cierto?, tendríamos que tener rescatar, ¿no es cierto?, como una instancia producto p, ¿no es cierto?, es igual a session.get. Recuerden que el método get propiamente tal nos permite rescatar una instancia, digamos, o un objeto, principalmente asociado a lo que es una tupla de una base de datos específica que cumple una condición. Entonces, principalmente la búsqueda la hace en base a la primary. Okay. Por tanto, entonces acá se fijan, defino un session.get, ¿no es cierto? Especifico la tabla, especifico el código propiamente tal, ¿no es cierto? Y eso lo guardo en un objeto. Ahora bien, aquí me está marcando NetBeans una advertencia, y eso es principalmente por el tema de cómo se recibe. Bueno, obviamente aquí, aparte el punto y coma, que ahí, ¿no es cierto?, desapareció. Si fijan, aquí nos dice tipo incompatible. Se requiere un producto y se encuentra un objeto. El get, no es el session.get, nos retorna un objeto, pero nosotros necesitamos castear o forzar a que ese objeto sea del tipo producto. Por lo tanto, entonces, digamos, tenemos que hacerlo de esa manera, con un cast. ¿Ya? Y aquí, ¿no es cierto?, vamos a colocar una pequeña validación. Si p, ¿no es cierto?, es distinto de null, en el caso que p sea distinto de null, ¿no es cierto?, ¿qué vamos a hacer? Vamos a retornar, ¿cierto? Return acá, ¿no es cierto? Y aquí vamos a retornar un mensaje con los detalles del producto. El producto es, ¿cierto?, más p punto, ¿se fijan?, get nombre más, bueno, aquí, ¿no es cierto?, podríamos agregar antes el producto de código, ¿no es cierto?, de código. Podemos agregar, y aquí, ¿no es cierto?, vamos a ir trabajando con todos los atributos, ¿no es cierto?, con todos los métodos, ¿no es cierto?, y atributos de lo que es, digamos, lo que se rescata, cuyo nombre es, ¿no es cierto?, y aquí, ¿no es cierto?, más, voy a escribir hacia abajo acá, tiene podemos colocarle cuesta, ¿no es cierto?, más p.get precio más, obviamente fíjense los espacios en blanco, obviamente para que no me escriba todo junto, estoy concatenando acá,
tiene stock, ¿no es cierto? P.get stock, ¿no es cierto? Más y su descripción es, ¿no es cierto? Más, y aquí, ¿no es cierto? P.get descripción. ¿Ya? Ahí. ¿Cierto? Eso sería en el if. Si se rescata, digamos, una instancia de producto, es decir, si se crea el objeto en el fondo. ¿Ya? Y en el caso que no, obviamente aquí tendríamos que colocar acá un mensaje, digamos, el producto no existe, por ejemplo. Es decir, obviamente no se rescató de la base de datos ninguna tupla que coincidiera con el criterio de búsqueda, que en este caso es el código. Entonces no existe el producto, no existe. Podemos aquí incluso colocarle de código, ¿no es cierto? Más, y aquí, ¿no es cierto? Le colocamos código, ¿cierto? No existe. Antes aquí nos falta el punto y coma, ¿cierto? El producto de código en espacio IVA, que no nos coloque todo pegado, no existe, ¿ya? Entonces, obviamente ahí tendríamos, digamos, ese mensaje, ¿ya? Entonces, bueno, vamos a dejarlo, digamos, por ahí solamente porque en el enunciado nos pide solamente eso, ¿ya? Que podamos ingresar un producto y podamos consultar por alguno, o sea, ingresar productos se nos permita consultar por alguno específico en base al código, ¿ya? Obviamente, digamos, después podría quedar como trabajo, digamos, futuro, digamos, aunque igual lo vamos a dejar acá planteado, digamos, para que ustedes lo completen. Si quisiésemos, por ejemplo, rescatar, ¿cierto?, todos los productos propiamente tales que tiene, que están guardados, digamos, en la base de datos. Obviamente que podríamos crear también un ver productos, por ejemplo, ¿ya? Y entonces aquí obviamente tendríamos que definir un session factory. SF, ¿no es cierto?, es igual a hibernate util.get session factory, punto y coma. Antes que voy a copiar, digamos, esto también para hacer más corto, digamos, el código, ¿ya? Entonces tenemos, si fijan, eso, iniciamos la sesión, y aquí nosotros tendríamos que definir una query. Query igual query, ¿no es cierto? Y acá es igual a session.create query, ¿no es cierto? Y aquí nosotros definimos una consulta. Recuérdense, y en general, que las consultas siempre son no en base a la tabla, sino que en base al pojo, por eso se escribe con mayúscula acá. Y si yo hago, por ejemplo, o coloco un filtro, por ejemplo, where, cierto atributo, o coloco un select, especificando campo específico, siempre tienen que ser en base a los nombres que están definidos en el pojo, ¿ya? El objeto pojo y los campos, ¿no es cierto?, el nombre de los campos que tienen los pojos, no la tabla de la base de datos, pues si no, no se va a llevar a cabo bien la consulta. Y eso para que lo tengan claro, porque me di cuenta, ¿no es cierto?, en el último trabajo que entregamos, que muchos no tenían claro ese tema. Y recuérdense que acá estamos trabajando principalmente en base a pojos, que Hibernate, ¿no es cierto?, luego mapea a tabla. Por tanto, entonces acá, de query.list, en lista, ¿no es cierto?, en una lista vamos a rescatar los objetos, ¿no es cierto?, por medio de objetos, ¿no es cierto?, cada una de las tuplas. Recuérdense que en el fondo eso es lo que va a hacer esta función. Query rescata, ¿no es cierto?, todos los registros que, ¿no es cierto?, de la consulta se le asterisco en el fondo y los guarda como, cada una de las tuplas se guarda como objeto en una lista. Ese es un punto close, ¿no es cierto? Y finalmente return, ¿no es cierto?, aquí return lista, ¿no es cierto? Entonces aquí, ¿no es cierto?, tenemos eso, ¿no es cierto? Acá ya lo hemos guardado, por lo tanto aquí incluso podríamos haber colocado arriba, ¿no es cierto?, un session.close, ¿cierto?, para haber cerrado la sesión. Ya, a pesar de que igual de todas maneras no nos va a marcar ningún error propiamente tal. Si se fijan, con esto ya tenemos creado el DAO que necesitábamos para lo que es las operaciones sobre la tabla, ¿ya? Ahora entonces lo que vamos a hacer, una vez que ya tenemos creado el DAO, para definir, ¿no es cierto?, qué vamos a hacer con la tabla, ahora recién vamos a trabajar sobre nuestro servicio web. Entonces en el paquete cl.service botón derecho, nuevo, otro, ¿cierto?, buscamos acá, bajo de Hibernate, ¿no es cierto?, web service, y ahí seleccionamos la opción web service. Siguiente, ¿ya? Y aquí nosotros le vamos a colocar un nombre. Por ejemplo, le vamos a colocar producto WS, web service, ¿ya? Entonces acá, ¿no es cierto?, le vamos a colocar finalizar. Y si se fijan,
Bueno, aquí, ¿no es cierto?, nos aparece ese mensaje principalmente porque cuando estamos trabajando con Apache Tomcat, no es compatible, digamos, con Metro Web Service, ¿ya? Entonces, por eso, digamos, nos coloca esa advertencia. Obviamente aquí le damos que sí, ¿ya? Y si se fijan, ya veremos aquí, ¿no es cierto?, el package cl.0 Web Service, ¿no es cierto?, nos crea acá el producto ws.java, ¿ya? Y aquí, ¿no es cierto?, es donde vamos a programar nuestro servicio web con las operaciones que corresponden, ¿ya? Entonces aquí obviamente tenemos que esperar a que nos cargue. Digamos acá, no sé por qué no está ahí, sí, recién, se demora un poco en cargarlo, ¿ya? Y aquí, ¿no es cierto?, en el siguiente video vamos a explicar ya el trabajo con el servicio web. Acá estamos en la vista de diseño. Entonces lo dejamos hasta acá. En el siguiente video creamos nuestro servicio web. Eso sería.